Al febrer del 2014, totes les organitzacions solidàries dels missioners claretians, o la gran majoria, vam fer una trobada a Vic, una trobada de tots els que treballem en temes de solidaritat, missió i tal. I allà vam conèixer molts claretians i laics i laiques que també treballen amb institucions claretianes o vinculades als claretians en els temes de solidaritat i missió. Entre ells vam conèixer el Jaime León, que treballa amb els claretians de Colòmbia Oriental i Equador en el tema de la solidaritat i la missió. I resulta que aquest any Mans Unides ha convidat a Jaime León a potenciar, a informar, a compartir la campanya que Mans Unides fa cada mes de febrer amb motiu de la campanya de la fam. Mi nombre es Jaime Fernando León Sepúlveda, yo soy de Colombia, del centro del país, de Bogotá. Me vinculé con los claretianos en el año 96 como seminarista, luego en el año 99 me retiré del proceso y seguí vinculado con trabajos de justicia y paz. En el año 2003 conformamos la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que venía de ser el Comité de Derechos Humanos Norman Pérez Bello, que venía funcionando, y pues decidimos darle un espacio y un ambiente más formal. Siempre hemos funcionado en las instalaciones de la comunidad claretiana, en la curia provincial en Bogotá, y hacemos trabajos de misiones por muchos lugares, sobre todo en los llanos orientales, en el Tolima, y acompañamos y acogemos a víctimas de la violencia en la ciudad de Bogotá en un programa de acogida y atención psicosocial para refugiados internos, así lo llamamos, de personas que tienen que vivir porque son líderes sociales y son perseguidos, y en la ciudad de Bogotá pues los acogemos, los distribuimos en algún lugar del país, con apoyo de Amnistía Internacional, salen del país algunas familias, a exilios o a refugios, y también con ayuda de Pastoral Social Nacional les acompañamos en las ciudades del país donde tenemos que reubicarlos. Sí. Pues la Corporación Claretiana nace entre los claretianos, cuando éramos seminaristas, con algunos sacerdotes, luego se han nutrido, han pasado algunos sacerdotes, estudiantes de seminario, de teología, de filosofía, y siempre abrimos el espacio para que los laicos y las laicas participen. Entonces así funcionamos, tenemos un equipo de voluntarios muy grande, de profesores incluso de colegios claretianos, de personas del movimiento social, de las ONGs, que participan en la Corporación Claretiana en actividades. Y la junta directiva está un sacerdote claretiano y hay laicos, como la presidenta es una laica, sí, yo soy el responsable de la tesorería. Así funcionamos, ¿no? Entonces es un proyecto, si las parroquias nos piden un taller, vamos a hacer el taller, si los colegios nos piden una semana de la paz, la hacemos, y tenemos esa viabilidad, y donde nos invitan estamos, ¿no? Y apoyamos también en las comunidades donde están los claretianos, en las regiones donde hay situaciones de riesgo, pues con algún taller o con algún acompañamiento también. Pues el proyecto es mantener el proyecto de acogida para refugiados internos en Bogotá, mantener el acompañamiento a los pueblos indígenas en la Orinoquía y buscar ampliarlo más, porque hay muchos pueblos que están olvidados y que están siendo excluidos y que están extinguiéndose y que no hay una atención importante, y en eso lo aprendimos de los claretianos, de Pedro Casaldáliga, que su mensaje de acompañar a los indígenas para que sigan siendo indígenas me parece que es fundamental, a estar con ellos no para imponer una cultura, sino para ayudarles a su desarrollo y a su propio acontecer. Eso es importante. Con los indígenas, todo esto tiene que ver con el proceso de paz, con la superación del conflicto en Colombia, porque si los indígenas y los campesinos tienen derechos, pues la paz va a ser un hecho en el país. Si no tienen derechos, vamos a retroceder otra vez. Hay un momento interesante, pero nosotros lo que hacemos es acompañar comunidades, acompañar el movimiento social de víctimas de crímenes de Estado, las coordinaciones de organizaciones sociales, las organizaciones de iglesia en los diferentes departamentos. Ahí estamos también nosotros como laicos y como claretianos. Enseguida que se perdió el plebiscito, al otro día miles de personas, millones de personas se tiraron a las calles a exigirle al Estado, al gobierno del presidente Santos, que sostuviera los acuerdos, y a la guerrilla que no se levantara de la mesa. Y la comunidad internacional también rodeó al país y a la sociedad pacifista de Colombia, exigiéndole que sostuviera los acuerdos y que siguiera avanzando. Y por eso luego el Congreso, también como representante del pueblo, aprobó
los acuerdos, y inició una etapa de legislación para los acuerdos. Yo creo que es muy importante entender que definitivamente la negociación de los conflictos por vía dialogada es lo mejor. O sea, que un conflicto de 60 años, que es muy largo, solo seguía generando víctimas y dolor, y resentimiento y odio. Eso es lo primero que hay que aprender. Un conflicto cualquiera que sea genera dolor y por lo tanto genera resentimiento. Un conflicto violento que ocasiona víctimas, eso genera mucho dolor. Entonces hay que detener los conflictos y empezar a dialogar. Así los diálogos duren mucho tiempo, pero hay que empezar a dialogar. En medio de las hostilidades, en medio de las balas, hay que empezar a dialogar, porque eso permite que se generen nuevas víctimas, permite detener el resentimiento y el dolor de las personas. Y lo otro es que siempre se puede dialogar y siempre hay que ceder, unos y otros tienen que ceder, ¿sí? Porque si hay un diálogo en el que hay una posición que no cede y la otra que tampoco cede, pues no hay diálogo, no existe el diálogo. El diálogo implica que las dos partes tienen que empezar a ceder cosas, y eso lo da el tiempo, lo dan las conversaciones, lo dan los gestos de fraternidad y de buena voluntad de uno y del otro, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otro, que las dos partes tienen que reconocer, ¿no?, que en una guerra se cometen desmanes, que en una guerra se ocasiona dolor, y al reconocerlo hay que pedir perdón, ¿no? Y eso es muy importante. En una guerra no hay uno santo y otro menos santo. En una guerra todos terminan cometiendo arbitrariedades, el uso de la fuerza desmedida contra la población civil o contra el enemigo, y hay que empezar a reconocerlo. Y lo otro, que sí se puede superar un conflicto, si lo demuestra Colombia, que son 60 años en que pareciera que no había posibilidades, persistir a pesar de la oposición, y consultar al pueblo. Me parece que eso le ha faltado a Colombia, que la consulta con el pueblo ha sido muy limitada, se ha dado, pero no lo suficiente. Consultar a las víctimas, invitar a las víctimas a los diálogos, a participar en las deliberaciones, porque las víctimas generalmente serían las que más se oponen. En Colombia no, en Colombia las víctimas es las que más están de acuerdo, porque se han dado cuenta que ellos han sufrido mucho y que si se sigue el conflicto van a generar otras víctimas. Pues invitarlas para que rodeen también a Colombia con mensajes, con apoyo, que se enteren más de la realidad. Los medios de comunicación desinforman, si desinforman en Colombia, mucho más en Europa. Aquí yo me encontré con una versión tergiversada de la realidad. En este momento las guerrillas están entregando, camino a entregar sus armas, la guerrilla de las FARC. Los pueblos por donde bajan los aplauden, los esperan. Eso es muy interesante, porque les brindan un apoyo y además les exigen que sigan en el camino de la paz, mientras que en las ciudades no se conoce eso. Pero los campos de Colombia ya no tienen bombardeos del ejército, no tienen incursiones de la guerrilla. Eso es muy importante, eso nos implica que sí podemos hacer la paz, y eso no se conoce en Europa, pero se puede consultar en las páginas, en las redes sociales, que ahí sí hay información. Y pues darles mucho las gracias, y a todos los claretianos laicos y sacerdotes y hombres y mujeres del mundo y de Barcelona, pues agradecerles por la acogida, que aquí me han recibido muy bien en esta casa, y sobre todo que se comprometan en la justicia y la paz del mundo.